Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de momento de una fuerza. Acompáñame a leer el enunciado. Por el método escalar, determine el momento resultante producido por las tensiones mostradas sobre el apoyo O del eslabón. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta oportunidad nos piden determinar el momento resultante alrededor de este punto O producido por las dos fuerzas mostradas en la figura. Tratándose de que el método de solución es escalar, lo primero que vamos a hacer es descomponer las fuerzas tanto horizontal como verticalmente. Y luego vamos a aplicar la fórmula momento de una fuerza es igual a la fuerza multiplicado por la distancia, como se vio en un problema anterior. Bien, entonces empecemos por eso. Vamos a descomponer de manera horizontal y vertical cada una de las fuerzas. Muy bien, esta fuerza de aquí, al cual se denomina fuerza 1, lo vamos a descomponer una componente para acá, para aquí, ahí está, componente hacia la derecha y otra componente, vamos a colocarlo por aquí, hacia arriba, otra componente hacia arriba. Para sacar el tamaño de sus componentes vamos a aplicar lo que siempre se hace para descomponer en base a los triángulos. ¿Qué hacemos? A ver, aquí sería, se coge el módulo de la fuerza, que en este caso es 500, y se multiplica por la fracción. Como la componente es horizontal, se utiliza el cateto horizontal y se divide entre la hipotenusa. Aquí está la fracción. El módulo del vector multiplicado por la fracción. Si el cateto es horizontal, si la componente es horizontal, se utiliza el cateto horizontal y siempre se va a dividir entre la hipotenusa. 500 entre 5, 100 por 4, tenemos acá entonces 400. 400 es el tamaño de esa componente. Vamos aquí. Acá sería 500 por la fracción. ¿Qué fracción? Si la componente es vertical, se utiliza el cateto vertical y se divide entre la hipotenusa. 500 entre 5, 100 por 3, tenemos acá 300. Ahí está. Entonces, ya hemos descompuesto la fuerza F1. Ahora vamos a la fuerza F2. Vamos a utilizar en este caso plumón azul. A ver. Esta fuerza 2 está dirigido para la derecha, pero también hacia abajo. Así que sus componentes sería básicamente esto. A ver, una componente para acá, para la derecha, ahí está. Y otra componente sería para abajo, ahí está. Aquí tendríamos el tamaño de sus componentes, o la componente dibujado, disculpen. ¿Cuál es el tamaño de esta componente? Bueno, como aquí tenemos ángulo de referencia, y entonces para acá obviamente sería coseno, ¿no? Sería 600 coseno de 60 grados. Pero recuerden que coseno de 60 es seno de 30 o un medio. Así que 60 por un medio tenemos acá 300. 300 sería el tamaño de esta componente. Y acá... Bueno, acá sería 600, si para acá es coseno, acá tiene que ser seno de 60 grados. Pero recuerden que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, así que si multiplico 600 por raíz de 3 sobre 2, esto nos va a dar 300 raíz de 3. Perfecto. Entonces, una vez que ya hemos descompuesto estas fuerzas en sus propias componentes, ya no tendría por qué tomar en cuenta esas fuerzas. Así que lo que vamos a hacer es determinar esas fuerzas de acá, ilustrarlo a un gráfico un poco más limpio. Vamos a ver por aquí, a ver, para hacer un poco más fácil el problema. Tenemos por aquí entonces, a ver, vamos a dibujar por aquí, ¿ya? Esto que sea el punto O. Voy a dibujar esta línea, a ver, esta línea por acá. Ahí está la línea. Perfecto. Muy bien. Un poquito más grande vamos a hacerlo, a ver. Por aquí.
Ya está. Aquí va a estar aplicadas las fuerzas y a partir de acá vamos a dibujar las componentes. Las componentes. Tenemos una componente hacia arriba, miren, hacia arriba, con un valor de 300 newtons, se sobreentiende. Tenemos una componente hacia la derecha con un valor de 400 newton. Tenemos un par de componentes, esta de acá, esta componente de acá, que tiene un valor de, vamos a dibujar por acá, de 300. Ahí está. Un valor de 300 y otra componente hacia abajo, con un valor de 300 raíz de 3. Perdón, 300, vamos a colocar por aquí, raíz de 3. Muy bien, ahora vamos a dibujar las distancias, a ver, vamos a dibujar las distancias. Por aquí tenemos, por acá tenemos, de aquí para acá, a ver. Ahí está, una distancia de 0.125 metros y de aquí para acá una distancia de 0,3 metros. Se sobreentiende, jóvenes, que esto es metros y aquí también es metros. Y la distancia de aquí para acá es 0,25 metros. Bien, sobre el gráfico entonces podemos apreciar de que tenemos 4 fuerzas, generadas justamente por las 2 fuerzas que inicialmente eran inclinadas. En esta fuerza de 400 y 300 podemos obviamente sumar y ser solamente una fuerza de 700. Así que vamos por aquí a borrar esa fuerza y colocar solo una, vamos a colocarlo por aquí, a ver, solo una fuerza de 700 newton. Ahora, si ustedes observan aquí tenemos una componente hacia arriba de 300 y otra componente hacia abajo de 300 raíz de 3. Esta fuerza es superior a la que está arriba y como están en sentidos contrarios se deben restar. En lugar de trabajar con las 2 fuerzas, ya que están en la misma dirección, resulta conveniente trabajar solamente con la resultante. Como este número es mayor a la de acá, la resultante va a ir dirigido hacia abajo. ¿Cuánto es entonces 300 raíz de 3 menos 300? Digo menos porque está restando. Vamos acá, vamos a ver ahorita cuánto nos da. Vamos a borrar entonces esa parte de aquí. La resultante entre esas 2 fuerzas vamos a tener que es 219,6 newton. Perfecto. Ya tenemos entonces, jóvenes, la resultante entre las 2 componentes verticales que inicialmente estaban. Ahora sí, vamos a determinar el momento de fuerza alrededor del punto, de este punto de acá, alrededor del punto O. Muy bien, ¿qué momento ejerce esta fuerza alrededor de este punto? En principio, si ustedes se percatan, vamos a utilizar la fórmula momento es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Pero hay que recordar que esa fórmula solo se utiliza siempre y cuando la fuerza sea perpendicular a la distancia. Si ustedes observan acá, la distancia podría ser, a ver, si la fuerza está aplicada en este punto, la distancia sería así, ¿no es cierto? Y evidentemente el ángulo no es 90 grados. O la distancia no es perpendicular a esta fuerza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que se hace para encontrar una distancia que sí sea perpendicular a las fuerzas? Lo que se hace es trasladar a las fuerzas. ¿Cómo así? Esta fuerza puedo trasladarlo conservando su dirección. Su dirección es vertical, en esta línea. Entonces, lo que hago es esta fuerza o retrocederlo o adelantarlo hacia abajo. Nos conviene, en este caso, vamos a colocar por acá, adelantarlo. Si lo adelantamos más o menos a esta altura, observen, por aquí, no habría ningún problema.
No estamos infringiendo ninguna regla, ¿ya? Lo que vamos a hacer es esta fuerza de acá, trasladarlo sin ningún problema, porque estamos conservando su dirección aquí. Ya está. ¿Cuánto era la componente acá? 219,6. Y ahora, si se percatan, la distancia de esta fuerza al punto O, esa distancia, ahora sí sería justamente perpendicular. Y ahora sí podría calcular ese momento como la fuerza multiplicado por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? Ah, miren, 0,3 más 0,125, tenemos una distancia de 0,425. Ahora, esta fuerza también está muy retirado de O. ¿Cómo consigo una distancia que sea perpendicular a la fuerza? La distancia debería ser esto, ¿no es cierto? Nuevamente. Pero esta distancia no es perpendicular a esta fuerza. ¿Cómo lo hacemos? Perpendicular. Fácil. Esta fuerza lo puedo adelantar o asimismo lo puedo retroceder. En este caso nos conviene retrocederlo, ¿no? No adelantarlo como en este caso. Nos conviene retrocederlo. Es decir, hacer que esa fuerza que inicialmente estaba acá, ubicarlo acá, por ejemplo, miren. Ubicarlo ahí. Esta fuerza, recuerdan que vale 700 newton. ¿Y cuál es su distancia? Ah, mírenme, la distancia va a ser justamente de aquí hasta acá. Forma, evidentemente, 90 grados. ¿Y cuánto vale esa distancia? 0,25. Muy bien, ahora vamos a la dirección de los momentos. Esta fuerza, ¿qué tipo de momento va a ser alrededor de este punto? Así ve, momento horario. Esta fuerza, ¿qué tipo de momento va a generar alrededor de ese punto? Así ve, también momento horario. Eso quiere decir entonces que, vamos a colocar por acá, el momento resultante alrededor del punto O va a ser igual a ver, 219,6, ahí está, fuerza por la distancia, es decir, por 0,425. Pero como es un momento horario, significa que esto tiene que ser de signo negativo. Vamos a colocarlo un poquito más arriba para que me dé espacio a escribir acá. Ahí está, signo negativo. Y el de acá también signo negativo por ser horario. Ya está, entonces vamos a colocarlo acá negativo. Muy bien, ya acabamos con este momento. Ahora con este otro. Sería 700, ahí está, 700, la fuerza. Y la distancia sería 0,25. Y también, como es un momento horario, sería negativo. Si multiplicamos todo esto y al final sumamos, porque son los dos términos de igual signo, tenemos una respuesta de menos 268 aproximadamente. ¿Cuáles serían sus unidades, jóvenes? Bueno, las unidades serían justamente las unidades de la fuerza multiplicado por las unidades de la distancia. Recuerden que momento es fuerza por distancia. Así que la fuerza se mide en newton y la distancia se está midiendo en metros. Entonces el momento sería menos 268 newton por metro. El signo negativo, ¿qué significa? Obviamente que el momento resultante es un giro en sentido horario. ¿Cómo expresarlo de manera vectorial? Vamos a ver aquí. Momento resultante alrededor del punto O. Como es negativo y es horario, significa que el vector momento de fuerza está orientado hacia la pizarra, hacia adentro de la pizarra. Si esto de acá, jóvenes, si esto de acá es el eje X y esto hacia arriba es el eje Y, obviamente el eje Z positivo está para adelante, para ustedes, pero Z negativo está hacia atrás. Así que sería 268 menos K. Obviamente sus unidades serían newton por metro. Entonces, aquí tenemos el momento como módulo y aquí tenemos el momento como vector.
Bien, jóvenes, ha sido un problema bastante interesante. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.